No exento de críticas en casa, el canciller alemán confirmó el envío de los carros de combate alemanes Leopard 2 a Ucrania. Scholz no lo hace en solitario. El envío de este tipo de armamento pesado obedece también a un plan mancomunado de los aliados occidentales y especialmente con los Estados Unidos. Vamos en breve por más detalles hasta Washington. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Este miércoles, ambos lados del Atlántico anunciaron tanques de combate occidentales para Ucrania y el presidente Biden se sumaba al anuncio de Scholz en Berlín y aseguraba que Kiev tendrá 31 tanques Abrams operativos para la primavera. Al menos 2 personas murieron y varias resultaron heridas en un ataque con cuchillo en un tren en el norte de Alemania. El atacante está bajo custodia mientras la policía investiga las causas. Y un reciente informe del Comité Internacional de Rescate advierte que Haití y Venezuela son los países con mayor riesgo de empeoramiento de las condiciones humanitarias este año. La decisión marca un plan, un movimiento coordinado con Alemania y con otros aliados europeos para equiparar a Ucrania y equiparlo también con tanques de batalla modernos ante una posible ofensiva esta primavera con Rusia. Y Joe Biden hizo su propio anuncio en el que también prometió apoyo logístico y capacitación para los soldados ucranianos en el manejo de los complejos tanques americanos. Escuchemos al presidente Biden. Deseo anunciar que Estados Unidos enviará 31 tanques Abrams a Ucrania, el equivalente a un batallón ucraniano. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, ha recomendado este paso porque mejorará la capacidad de Ucrania para defender su territorio y lograr objetivos estratégicos. Agradezco al canciller Scholz el suministro de tanques Leopard 2. Encabezan un esfuerzo europeo para proporcionar 2 batallones de tanques a Ucrania. Agradezco al canciller su liderazgo y su compromiso con esfuerzos colectivos para ayudar a Ucrania. Alemania ha dado un gran paso. Y Carolina Chimoy está con nosotros en Washington con la perspectiva. Carolina, saludos. Si los Abrams no son tanques que sean fáciles de maniobrar, lo decía el propio Biden, requieren de una instrucción especial. ¿Qué dijo el presidente al respecto y qué reacciones también has podido conocer sobre este anuncio? Dijo que también ofrecerán entrenamientos para los soldados ucranianos y esos entrenamientos van a ser no solo para maniobrar y manejar los tanques, sino también para darles mantenimiento. Como decías, son tanques que requieren de bastante mantenimiento y se necesita saber la técnica para saber cómo manejarlos y Estados Unidos brindará este entrenamiento para los soldados ucranianos lo antes posible, dijo el presidente Biden. Eso sí, aún no se sabe dónde tomarán lugar esos entrenamientos, pero lo que sí dejaron claro hoy durante una conferencia de prensa del Ministerio de Defensa de Estados Unidos es que el lugar de entrenamiento no será en territorio ucraniano. Es importante remarcar, Jenny, también lo que significa este paso por parte de Estados Unidos. Y Biden lo dijo también durante la conferencia de prensa hoy, que es que quieren dar una imagen de unidad junto con el canciller Scholz, junto con sus aliados. Tienen que saber, eso dijo Biden, que estamos actuando en todo esto juntos. Y ese es el mensaje principal, tanto en Europa como también a este lado del Atlántico. Carolina Chimoy, muchas gracias en Washington. Y ahora, antes de Biden, era Olaf Scholz, el canciller alemán, quien daba la luz verde a la entrega de los tanques Leopard 2 de fabricación alemana a Ucrania. Inicialmente, Alemania va a enviar 14 tanques y va a proporcionar entrenamiento, munición y mantenimiento. El gobierno ucraniano considera este paso, sin embargo, insuficiente. Aseguró que sus fuerzas necesitan decenas de tanques para hacer retroceder a las fuerzas rusas en el este de Ucrania. Y Rusia también criticó la medida, acusando a Alemania de abandonar su responsabilidad histórica con Rusia. La frase que no solo los legisladores alemanes estaban esperando. También suministraremos a Ucrania tanques Leopard 2. Muchos habían criticado a Scholz por dar largas en el asunto de los tanques. Así se defendió él. Explícitamente quiero decir que fue correcto y es correcto no habernos dejado llevar y que en este asunto nos centraremos en lograr una estrecha cooperación que continúa. Berlín entregará 14 Leopard 2 a Ucrania. También dará luz verde a los aliados que quieran suministrar este tipo de tanques a Kiev.
No se trata de un arma cualquiera, sino de uno de los mejores carros de combate del mundo. Esto supone un importante y potencial cambio en esta guerra, al menos en la fase actual. Ahora se discutirán los detalles y el camino a seguir para los aliados interesados en enviar sus carros de combate. Y Carol Guerrero tiene más detalles sobre este asunto en nuestro estudio parlamentario. Carol, no ha sido fácil. El canciller defendió fuerte críticas de algunos partidos opositores el envío de los tanques. ¿Cómo justificó entonces Scholz esta decisión ante el Bundestag? Pues Jenny lo justificó afirmando que se trataba de una medida necesaria. Evidentemente los partidos, digamos, más radicales en el Parlamento alemán, en el Bundestag, como por ejemplo la izquierda o la Alternativa para Alemania, AfD, criticaron esta decisión. Por ejemplo, Tino Kruppala, el jefe de la AfD, dijo que con esta decisión Alemania se acercaba mucho más a la guerra de forma directa y acusó al canciller Olaf Scholz de irresponsable. Sin embargo, lo que ha querido hacer el canciller federal, Jenny, es hablarle directamente a los alemanes. Él ha explicado y ha dicho en el Bundestag que comprende que la gente tenga miedo, pero además de decir que esta decisión es necesaria, ha pedido confianza en su gestión, en la gestión iniciada, pues hace ya un año cuando comenzó esta crisis desatada por la invasión de Rusia a Ucrania. Teníamos a mi colega Carol Guerrero con la perspectiva desde Berlín. Y en los últimos días las presiones para que Berlín aprobara la entrega de carros de combate Leopard fueron cobrando fuerza, pero nos preguntamos qué tiene este tanque de fabricación alemana que lo convierte en el arma preferida para Ucrania. Vamos a ver a continuación las fortalezas del Leopard 2, cuyo envío a la zona de guerra hoy divide a los alemanes. Es el buque insignia del ejército alemán, el Leopard 2, un carro de combate de gran potencia. Con un peso cercano a las 60 toneladas, puede alcanzar objetivos a 5 kilómetros y protegerse a sí mismo y a otros vehículos de todo tipo de amenazas. También es ágil y fácil de maniobrar. Por eso se le considera el mejor de su clase. Desarrollado para el ejército alemán hace más de 40 años y construido en Alemania, el Leopard 2 también es utilizado por muchos países, especialmente en Europa, pero también en Canadá, Chile, Qatar e Indonesia, entre otros. En total, unas 19 naciones utilizan más de 3.500 unidades en todo el mundo. Con el paso del tiempo, el carro de combate se ha ido modernizando y ajustando para su uso en entornos específicos, dando lugar a diferentes versiones, pero no todas están actualizadas. Reacondicionarlos para el combate en Ucrania llevará un tiempo, por lo que, incluso con la decisión política tomada, podrían pasar meses hasta que el Leopard 2 pueda marcar la diferencia en el frente de guerra. Y en otras noticias de Alemania, la policía de este país comunicó que 2 personas perdieron la vida en un ataque con cuchillo en un tren que viajaba de la ciudad de Kiel a Hamburgo, en el norte del país. Al parecer, varios pasajeros también resultaron heridos en este incidente. La policía arrestó a un sospechoso en la ciudad de Brokstedt, aunque de momento no se ha revelado su identidad. Se conoce, eso sí, que se trataría de un hombre de entre 20 y 30 años que también se encuentra herido. Aún se desconoce el móvil de este ataque. Y sobre este asunto se refirió la ministra regional del Interior. Escuchemos. Cabe mencionar que los pasajeros intervinieron con gran valentía y que es muy probable que impidieran que el agresor hiciera aún más daño, aunque aún no estamos seguros de ello. Pero no cabe duda de que hubo personas que viajaban en el tren que fueron muy valientes. Y cambiamos totalmente de tono y de frente porque la vida vuelve a sonreírle a Tesla. Detalles con mi colega Valen Pelancar, bienvenida. Gracias, Jenny. Pues sí, vamos con estas sorprendentes y buenas noticias para Tesla, el fabricante, recordemos, de automóviles de Elon Musk. La compañía tuvo un beneficio récord en 2022 y ha batido las expectativas de ventas en sus resultados del cuarto trimestre,
al tiempo que anunciaba que las entregas habían aumentado más de un 30% interanual. Las cifras llegan poco después de que la empresa anunciara que iba a invertir más de 3.500 millones de dólares en construir 2 nuevas fábricas en su complejo de Nevada. También ha rebajado recientemente los precios de sus coches en Estados Unidos y Europa en un esfuerzo por impulsar las entregas. El consejero delegado Elon Musk también ha sido noticia esta semana tras comparecer ante los tribunales para defenderse de las acusaciones de haber engañado a los accionistas de la firma Tesla. Comentamos estos resultados con Ana Nieto, nuestra analista en Nueva York. Ana, en primer lugar, ¿qué nos dicen los resultados de Tesla presentados este miércoles? Pues que Tesla ha presentado unos resultados para el cuarto trimestre del año pasado que muestran una empresa muy sólida y con beneficios récord. Las ventas son de 24.300 millones, que significa que es un 37% más que en el mismo periodo del año pasado y además más de lo que esperaban los analistas. Los beneficios del trimestre son de 3.700 millones, pero realmente con el dato que hay que quedarse es que es un 59% más que en el cuarto trimestre del año 2021. Un 59% más. Es una subida muy pronunciada. Lo que están mirando los analistas y con lupa es el coste de los descuentos que primero hizo en China y luego ha hecho en el resto del mundo. Y estos se están reflejando en los márgenes operativos de la empresa que están cayendo. Eso sí, es más. Es decir, que le cuesta, que cada vez tiene menos beneficios de las ventas de coches que está haciendo. El margen de la división automovilística es del 24% por encima del resto de las automotrices, pero está lejos del 29% de hace un año. Tesla ha vendido 1,3 millones de vehículos este año y espera vender 1,8 millones el año que viene. Algo menos de crecimiento, pero porque las circunstancias económicas creen que van a ser más duras. Y Ana, Elon Musk ha testificado estos días por el fiasco de la salida de la bolsa de Tesla. ¿Qué ha contado al tribunal? Bueno, el juez ya determinó hace meses que los tweets que hizo en el año 2018, en agosto del año 2018, en los que dijo que tenía la financiación para sacar a Tesla de la bolsa, no eran verdad. Ahora lo que el jurado está determinando es si estos tweets fueron determinantes y materiales para los accionistas, como claman los demandantes, y si estos perdieron dinero. Musk ha admitido en el juicio que creía que tenía la financiación que se le iba a dar el Fondo Soberano de Arabia Saudí y que eso, junto con las acciones suyas en SpaceX, le podía dar los $420 por acción que dijo que iba a dar a cada accionista. Lo que también ha dicho es que salió de la reunión del Fondo Soberano de Arabia Saudí sin un acuerdo firmado y sin hablar del precio, sin hablar de la cantidad de dinero que iban a poner los saudíes para esta operación. Dice que no mintió, que tenía el capital y que sus tweets no fueron los que provocaron esta subida y bajada de bolsa que ahora los demandantes dicen que les hizo perder tanto dinero. Ana Nieto, muchas gracias por esta conexión. Otro asunto, los empresarios alemanes empiezan el año con optimismo. Según la última encuesta del Instituto Alemán de Investigación Económica IFO, el sector industrial espera un aumento de la producción en los próximos meses. Los datos se dan a conocer una semana después de que el canciller alemán, Olaf Scholz, asegurará estar absolutamente convencido de que Alemania no entraría en recesión este año. El mandatario reconoció que las empresas alemanas aún enfrentan grandes desafíos y prometió que su gobierno continuará apoyando a las compañías que se ven perjudicadas por el aumento en los costos de la energía. Para conocer en detalle el porqué de esta mejora de los datos y cómo Alemania esquivará la recesión en 2023, hablamos en un informativo anterior con nuestra compañera en la Bolsa de Frankfurt, Gabriela Padilla. Esta fue su respuesta. Pues el optimismo se debe principalmente a que ese escenario de crisis energética aguda con escasez y racionamiento, al menos para este invierno, está descartada. Eso ya lo venimos escuchando desde hace semanas o incluso meses. Hay diferentes factores, por ejemplo, 3/4 partes de las industrias que utilizan gas bajaron su consumo sin limitar su producción. Los precios de la energía también, en especial la del gas, pues bajaron en los últimos meses gracias a un invierno pues inusualmente suave aquí en Europa. También hubo esfuerzos por parte
parte de Berlín por aumentar su abastecimiento de gas y ayudas públicas. Y por último, pues también hubo una mejora gradual en las cadenas de suministro de los mercados mundiales. Y pues bueno, estamos hablando de una tendencia que se ha visto de hecho en el resto de la eurozona, en donde también pues crecen las expectativas de no caer en una recesión. Por las mismas razones que acabo de mencionar, que ayudaron a la economía alemana, pues ahorraron gas con un clima inusualmente templado, también pues una inflación que aunque sigue alta pues parece estar cediendo, y todo eso aunado a la reapertura del mercado chino. Hasta aquí la economía, nos vamos con más temas del día. Jenny. Muchas noticias, la mayoría complejas. Los dos hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fueron liberados este miércoles en Nueva York, ello tras cumplir condena en los Estados Unidos por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Se trata de Luis Enrique y de Ricardo Alberto Martinelli, quienes han cumplido 2 años y medio de los 3 a los que fueron condenados en los Estados Unidos. Allí se declararon culpables de todos los cargos y responsabilizaron a su padre de inducirles a cometer delitos. Al llegar a Panamá estarán en libertad, pero tienen pendiente un juicio por el caso de Brecht y otro por una trama de comisiones conocidos como Blue Apple, ambos junto a su padre. En el continente americano, Haití y Venezuela son los países con mayor riesgo de empeoramiento de las condiciones humanitarias durante el próximo año. No son los únicos, sin embargo, eso es lo que indica un reciente informe del Comité Internacional de Rescate, IRC por sus siglas. Y en la lista de vigilancia de emergencias del año 2023, este informe señala la violencia crónica, el cambio climático y las turbulencias económicas como los principales impulsores de las necesidades humanitarias en todo el mundo. En el caso de Haití y de Venezuela, al menos 5,2 millones y 7 millones de personas, respectivamente, necesitan ayuda humanitaria urgente. El Comité Internacional de Rescate, IRC por sus siglas en inglés, ha identificado 3 riesgos principales de la crisis humanitaria en Haití, Venezuela y otras zonas de la región. Estos son el hambre, los conflictos provocados por pandillas y grupos paramilitares y los riesgos para la salud pública vinculados al cambio climático. En Haití, una inflación de alrededor del 30% en los alimentos ha llevado a casi 5 millones de personas a una situación de inseguridad alimentaria. El conflicto causado por las pandillas en Haití ha provocado un aumento de los secuestros, las violaciones y los asesinatos indiscriminados, con más de 1.000 víctimas mortales entre enero y julio de 2022 y más de 155.000 haitianos desplazados dentro del país. Además, las recientes perturbaciones climáticas y los continuos daños en las infraestructuras han reducido el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento, lo que ha provocado un brote de cólera en Haití, que hasta la fecha registra más de 22.000 contagios y más de 450 muertes. En Venezuela, a pesar de una ligera recuperación económica en 2022, la inflación de los precios de los alimentos sigue siendo del 131%, lo que deja a más de 12 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. Además, los servicios de salud pública venezolanos están gravemente sobrecargados y los medicamentos son inaccesibles para más de 9 millones de personas. El IRC también llamó la atención sobre otras zonas de la región, como el norte de Centroamérica, donde el cambio climático ha obligado a casi 1,3 millones de personas a desplazarse internamente desde 2020, y México, un país que lidia con el desplazamiento interno y apoya con vivienda y alimentación a los solicitantes de asilo expulsados por los Estados Unidos. Y son múltiples las amenazas y una gran consecuencia, el deterioro humanitario. Nos acompaña Julio Rank-Wright, quien es vicepresidente regional para Latinoamérica del Comité Internacional de Rescate, IRC por sus siglas. Señor Rank-Wright, muy bienvenido. Muchas gracias, Jenny. ¿Cuál es el caldo de cultivo? Hablemos de los flagelos concretamente que acompañan este empeoramiento de la situación humanitaria en Latinoamérica y el Caribe. Bien, hay 3 factores principales de que son realmente los que inciden en las crisis humanitarias en Latinoamérica. El primero de ellos, que es básicamente el que genera un 80% de las necesidades humanitarias, es la conflictividad o la violencia en el contexto nuestro, indistintamente de qué país, ¿no? El segundo de ellos es el cambio climático, que pues como tú has reportado con mucha frecuencia, cada año son un poquito más severos.
Y el tercero es la incertidumbre económica, de que todavía ocurre en el mundo, con un especial énfasis en la inseguridad alimentaria producto del conflicto en Ucrania actualmente. Pero esos flagelos se ven en toda América Latina en forma transversal, puntos calientes, hablábamos y decíamos en el informe de ustedes Haití, Venezuela, pero ¿qué pasa también con el otro gran punto caliente, la frontera norte de México con los Estados Unidos? Cierto. México es la última mía, ¿no? Es el sitio donde convergen todas estas multiplicidades de factores que mueven a la gente a tomar una decisión de desplazarse internamente y luego de emigrar. Nosotros hemos visto con mayor presencia no solamente a latinoamericanos, sino que a personas extracontinentales que están ocupando las rutas migratorias latinoamericanas para llegar a la frontera de Estados Unidos con México. Y para nosotros es muy importante de que haya un consenso internacional, una discusión franca, porque la verdad, la realidad de las cosas es que México está sobrepasado en su institucionalidad para ser receptor de la multiplicidad de solicitudes de asilo que está recibiendo. Criminalidad organizada, uno de los grandes asuntos también que se mezclan en esta discusión cuando se habla de migración, señor Brank Ryrat. Nos preguntamos qué líneas debe trazar la política a nivel regional, incluso, y lo pregunto pensando en lo que pasaba ayer en Buenos Aires, en esa cumbre de líderes de la CELAC, donde se habló de integración, se habló de cooperación. ¿Es ese el camino? El camino es la franqueza, el camino es la armonización de políticas públicas, el reconocimiento que las crisis, por ejemplo, como la venezolana, requieren de una respuesta regional. No solamente basta con una respuesta del gobierno del Estado colombiano, ecuatoriano o peruano, sino más bien requieren de un consenso donde hayan compromisos concretos de financiación, en donde haya una respuesta específica para la crisis en sus dimensiones. Muy breve, un compromiso de Estado apolítico. Ciertamente, ciertamente. Ha sido, señor Julio Brank, vicepresidente regional para Latinoamérica del Comité Internacional de Rescate. Ha sido un gusto hablar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y a propósito, escapar de la miseria, de la violencia y la falta de oportunidades es el mantra que acompaña a quienes deciden abandonar sus países, sus hogares. Migraciones históricas del presente y del pasado, como sucede en Santiago de Chile. Y la siguiente historia es una historia de migración y también de integración ejemplar. La Comunidad Palestina de Chile, un club deportivo que ganó 2 veces el título de Primera División de fútbol y barrios enteros de la capital que llevan su marca. Los palestinos chilenos son uno de los más numerosos del mundo. Llegaron a Chile en distintas oleadas migratorias y aún hoy mantienen viva su identidad. El informe de Johan Ramírez. Más de 500.000 palestinos viven en Chile. Comenzaron a llegar a finales del siglo XIX, atraídos por una pujante Sudamérica que les abría las puertas. Pero fue a mediados del siglo XX cuando miles emigraron por el conflicto con Israel. Muchos se asentaron en el barrio de Patronato, en Santiago, como George Abutom, quien llegó de pequeño con su familia. El migrante hay que acogerlo, porque uno nunca sabe lo que lleva detrás del migrante. La historia de vida que tiene detrás también. Nosotros salimos en una época de guerra. Mi mamá, por ejemplo, mandaba 3 hijos al colegio y tenía ese miedo o ese temor de que no volvieran los 3. Podía volver uno o ninguno. George trabaja en la panadería Fufú. Allí disfruta los aromas de la cocina materna, esa que durante toda su infancia lo mantuvo conectado a sus orígenes. Todavía hoy, su casa en Santiago sigue siendo el lugar donde la familia entera se reencuentra con los orígenes, su historia y su identidad. La casa es 100% palestina, o sea, como todo el idioma, está prohibido el español, el idioma que se habla en árabe, y la cocina que solamente, o sea, generalmente es cocina árabe, pero muchas veces se incluye la cocina chilena. Pero no, yo me siento muy palestino en mi casa muy en territorio palestino todavía. Mientras siga mi mamá ahí, está territorio palestino. Cuando salga a la calle me siento más chileno. Omar Khayyam es el restaurante palestino más antiguo de Santiago. Nimer Sarras lo heredó de sus padres hace 32 años. Lo mantiene como lugar de encuentro y reencuentro con las tradiciones culinarias de su país, que comparte con el público chileno, algo que aún hoy lo emociona.
Creo que una forma de mantener viva la memoria es a través de esto, comiendo, porque mal que mal es una forma de recordar, de volver a pasar por el corazón un conjunto de emociones. También Johnny Abuyeries busca mantener su identidad. Llegó a Chile hace 10 años y descubrió un deporte que lo apasiona. Ese deporte se llama el tiro al vuelo. Ese deporte muy bonita. Como nosotros vivimos en Palestina no pueden hacer nada de eso. Johnny ha sido el representante palestino en competiciones internacionales de tiro al vuelo y ha formado una familia en Chile. La numerosa comunidad palestina de Chile ha creado sus espacios de encuentro, como el Club Palestino, con sus salones donde se celebran bodas, aniversarios y cada jueves la Noche de Tradiciones. Mi papá llegó el año 67, mi mamá llegó más o menos el 72, se conocieron acá en el Club Palestino, se casaron y formaron familia acá en Chile. Yo tengo recuerdo desde muy pequeña de haber venido acá con mis papás a la Noche de Tradiciones. Para disfrutar música y danza palestina a miles de kilómetros. Cambiamos a otras noticias. Luego de 2 años de vacancia, España vuelve a tener embajador en Venezuela. En el año 2020, se va haciendo un poco de memoria, Madrid retiró a sus representantes en Caracas tras respaldar al opositor Juan Guaidó como presidente interino. Y esto generó unas tensiones diplomáticas que dejaron las relaciones entre ambos países bajo mínimos. Pero ahora la coyuntura apunta hacia una normalización de estas relaciones. El martes, el nuevo embajador Ramón Santos Martínez entregaba las cartas credenciales como nuevo representante del país europeo en Venezuela. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció que el nombramiento del nuevo embajador ayuda a seguir estrechando lazos de cooperación y de respeto. Una caminata de placer, así calificó el brasileño Rafael Bridi su hazaña este miércoles en Sao Paulo. Y vamos por las imágenes, porque el equilibrista, aquí lo tenemos, de 35 años, recorrió 510 metros sobre esta cuerda que ven suspendida a 114 metros del suelo entre 2 edificios de la ciudad. Y lo hizo descalzo, tardó 25 minutos. Bridi rompió además el récord de distancia en alturas dentro de una zona urbana en América. El brasileño es conocido por haber cruzado una distancia de 18 metros entre 2 globos aerostáticos en 1900 metros de altura o por recorrer 261 metros sobre un volcán activo en Oceanía. Nunca tiene suficiente adrenalina. Nos vamos, muchas gracias por su atención y hasta pronto.